Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta. El insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Las historias aburridas no son para todos. Pero si llegaste hasta aquí, quizás es porque no buscas ruido. Buscas el susurro de algo viejo, torpe, humano. Y eso es justo lo que tenemos para ofrecerte. Esta noche dejaremos, una vez más, los callejones húmedos de la Europa medieval, con sus letrinas tambaleantes y sus castillos fríos. Hoy cruzamos el océano. Dejamos atrás el olor a pan rancio y peste para sumergirnos en otro mundo, en otro tiempo, en otro silencio. Porque mientras en Europa se apagaban las lámparas de aceite, en Tenochtitlán ardían hogueras que iluminaban templos. Y en esos templos insomnes, los dioses no eran metáforas, eran hambre, sed, sangre. Lo que nos convoca hoy no es un simple recuento de nombres extraños o genealogías divinas. Esta noche respiraremos la mitología azteca como quien entra en una casa oscura, guiado solo por ecos y sombras. Una casa llena de habitaciones donde conviven la creación y la destrucción, la fertilidad y la guerra, el sacrificio y la esperanza. Un universo donde el sol no era eterno, sino un préstamo frágil sostenido por corazones palpitando sobre altares. Y si este tipo de viaje lento, íntimo y extrañamente reconfortante acompaña tus madrugadas, puedes suscribirte al canal. No porque aquí tengamos respuestas absolutas, sino porque aquí nunca hay prisa. Solo historias que laten como tambores lejanos, que gotean como cera, que se insinúan como una sombra detrás de la cortina. Al suscribirte, te unes a quienes saben que la historia también puede arrullar, aunque hable de dioses que devoran soles o de hombres que ofrecían su sangre a cambio de un amanecer. La mitología azteca no empieza ni termina en un mito aislado. Es un tejido, un entramado de relatos que se entrelazan, se contradicen, se multiplican. Es un espejo roto en el que cada fragmento refleja un dios, un sacrificio, una batalla, y todos esos fragmentos juntos forman una cosmovisión donde la vida era precaria y el universo podía desmoronarse en cualquier momento. Los mexicas creían que no habitaban el primer mundo, sino uno más en una serie de intentos fallidos. Que antes de este sol hubo otros 4, devorados por jaguares, arrasados por vientos, consumidos por fuego o sumergidos en aguas infinitas. Que cada era terminaba con un cataclismo y que ellos vivían en la quinta y última oportunidad. Un mundo condenado, sostenido apenas por sacrificios humanos. Y esa conciencia de fragilidad impregnaba cada gesto, cada rito, cada mirada al cielo. Pero esta noche no vamos a correr, no vamos a enumerar de golpe nombres impronunciables, ni a resumir en frases rápidas lo que a los mexicas les llevó generaciones en construir. Vamos a caminar despacio, como quien recorre un templo con los ojos vendados, tocando las piedras, escuchando el eco, dejando que las paredes nos cuenten lo que aún guardan. Hablaremos de dioses con lenguas de obsidiana y garras de jaguar, de soles que mueren y vuelven a nacer, de mujeres que paren en medio de la guerra y se transforman en diosas, de montañas que esconden fuego, de serpientes emplumadas que vuelan entre el cielo y la tierra, de calaveras que sonríen en la penumbra. Hablaremos de sangre, porque sin sangre no había cosmos, y hablaremos de esperanza, porque incluso en medio del sacrificio, los mexicas veían promesa. Si estás en México, quizás sientas que estas historias son tus propias raíces, aunque lleguen envueltas en el humo de los siglos. Si escuchas desde lejos, será como abrir una ventana hacia un mundo que fue y que todavía late bajo las piedras de las ruinas. Porque la mitología azteca no pertenece solo a un país, pertenece a la memoria de todos los que alguna vez se preguntaron qué sostiene al sol, qué alimenta al universo, qué precio tiene la vida. En otra ocasión ya hablamos de la noche azteca,
de sus ritos donde sexo, sangre y fe se mezclaban como un mismo pulso. Pero esta noche vamos más allá. Abriremos el mapa entero de su cosmovisión. Recorreremos desde el origen del mundo hasta los dioses que regían cada acto humano. Desde los mitos de creación hasta las sombras del inframundo. Desde el vuelo de Quetzalcóatl hasta el rugido de Tezcatlipoca. Lo que escucharás no es una lección ni un catecismo, es un viaje hacia un mundo donde todo estaba vivo. El sol, el maíz, los ríos, la muerte, donde cada semilla llevaba en sí un mito y cada sacrificio era una conversación con lo eterno. Y si al final de todo esto aún no has dormido, no te preocupes. Aquí, como siempre, habrá otra historia esperándote, más lenta, más antigua, más nuestra. Antes de hablar de templos, de guerreros y de sacrificios, insomnes, debemos comenzar por el principio. Y para los mexicas, el principio nunca fue único. No había un solo origen, no había un solo mundo. Había ciclos, mundos que nacían y mundos que morían, como el sol que se levanta cada mañana y se apaga cada tarde. La creación no era un acto definitivo, sino una repetición, una danza entre nacimiento y destrucción. Por eso, cuando los aztecas miraban al cielo, no veían un astro eterno, sino un préstamo frágil. Sabían que antes de su sol hubo otros, y que cada uno terminó en cataclismo. El mito de los 5 soles es el corazón de su cosmovisión. Un relato que no se contaba con prisa, sino con solemnidad, con la conciencia de que al narrarlo se recordaban las eras pasadas y se advertía sobre el futuro. Era, al mismo tiempo, memoria y profecía. Y en sus líneas, los mexicas entendían quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde iban. El primer sol fue el sol de los jaguares. En esa era, el mundo estaba habitado por gigantes, seres desmesurados que caminaban sobre la tierra y arrancaban árboles de raíz con sus manos. Pero esos gigantes no eran eternos. Los dioses, insatisfechos con su creación, decidieron terminar con ese mundo, y lo hicieron soltando a los jaguares, felinos oscuros, con fauces de obsidiana y ojos de fuego, que devoraron a los gigantes hasta el último. El mundo quedó en silencio, roto, y la primera era se apagó entre rugidos. El segundo sol fue el sol del viento. En ese tiempo, los hombres vivían con alimentos distintos, raíces y hierbas que ya no reconocemos. Pero los dioses, caprichosos, enviaron un viento implacable, un huracán que arrasó con todo. El aire mismo se convirtió en cuchillo, arrancando techos, derribando montañas, desintegrando cuerpos. Los hombres fueron transformados en monos, condenados a saltar eternamente entre los árboles, como parodia de su humanidad perdida. Así terminó la segunda era, con un soplo que no dejaba nada en pie. El tercer sol fue el sol de fuego. Allí, los dioses encendieron el cielo entero. El mundo se volvió hoguera, el aire ardía, el agua hervía, la tierra se agrietaba como piel seca. Los hombres no tuvieron refugio. Algunos fueron consumidos en llamas, otros se convirtieron en aves, huyendo hacia las alturas, como si el vuelo pudiera salvarlos del ardor. Pero nada sobrevivió. El fuego consumió el mundo y los dioses dejaron caer el telón sobre aquella era. El cuarto sol fue el sol del agua. Parecía al principio un regalo, lluvia abundante, ríos que crecían, mares generosos. Pero pronto se volvió castigo. El cielo se abrió de par en par y las aguas descendieron sin piedad. Lluvias eternas, torrentes que arrasaban aldeas, ríos que se llevaban a hombres y mujeres como hojas. El mundo entero se inundó. Los hombres, incapaces de resistir, fueron transformados en peces. El océano cubrió todo, y la cuarta era se ahogó bajo su propio peso. Y así llegamos al quinto sol, el nuestro, el último, el que los mexicas llamaron Nahui Olin, el sol del movimiento. Según el mito, sería un sol inestable, condenado a morir también,
pero sostenido por sacrificios humanos. Los dioses, reunidos en Teotihuacán, se habían preguntado cómo encenderlo. Había hoguera, había leña, había fuego preparado. Pero ningún dios quería lanzarse, porque el precio de encender el sol era el sacrificio. Finalmente, el dios Nanahuatzin, humilde, cubierto de llagas, se arrojó a las llamas. Tras él, el orgulloso Texistecatl lo imitó, aunque con menos valentía, y de ese fuego surgió el sol que ilumina nuestros días. Pero el sol recién nacido no se movía, permanecía inmóvil en el cielo como estatua de fuego. Entonces, los dioses comprendieron que habían creado una luz inútil, incapaz de recorrer el firmamento. Para que el sol se moviera, debía alimentarse de sangre. Y así comenzó el pacto terrible. Los hombres ofrecerían corazones y a cambio, el sol seguiría su camino diario, venciendo a la noche y garantizando la vida. Ese pacto era el centro de todo. Cada sacrificio humano, cada corazón arrancado en los altares, cada gota de sangre derramada, era parte de esa deuda cósmica. Sin ofrenda, el sol se detendría, y si el sol se detenía, el mundo entero se apagaría. Los mexicas vivían entonces bajo la conciencia constante de que su existencia pendía de un hilo, que su sol era apenas el último intento de los dioses y que algún día, inevitablemente, caería también. Por eso su mitología no era adorno, ni simple cuento. Era advertencia, era explicación de su vida cotidiana, de sus guerras, de sus ritos. El mito de los 5 soles justificaba la guerra florida, esa práctica en la que se capturaban prisioneros no para matarlos en combate, sino para alimentarlos al altar. Justificaba la sangre como semilla indispensable, el sacrificio como deber y como privilegio. Imaginen, insomnes, lo que significaba vivir con esa certeza. Cada amanecer no era rutina, era milagro. Cada puesta de sol era amenaza. El cielo entero era escenario de tensión y cada nube podía ser presagio del fin. El tiempo no era lineal, como lo pensamos hoy, sino cíclico. Cada día repetía el drama de la creación y la destrucción. Y los hombres eran protagonistas, pero también víctimas, actores obligados a ofrecer su carne para mantener la obra en movimiento. Ese era el peso del quinto sol. Y esa es la herencia que nos deja el mito, la conciencia de lo frágil, de lo efímero, de lo inestable. Un mundo que no está asegurado sino prestado, una vida que no se posee sino que se negocia, y todo ello envuelto en un relato de jaguares, vientos, fuegos y aguas que nos recuerda incluso hoy que toda existencia pende de un hilo invisible. Insomnes, para comprender la mitología azteca, no basta con conocer el mito de los 5 soles. Ese relato nos da el marco, la arquitectura del cosmos. Pero lo que llena esa arquitectura, lo que da vida y movimiento a cada rincón del universo mexica, son los dioses. Ellos no eran figuras distantes, inmóviles en un cielo separado de la tierra. Eran presencias cercanas, palpables, que se sentían en la lluvia, en la guerra, en el hambre, en el deseo. Eran tan reales como el sol que ardía, como el relámpago que golpeaba, como la sangre que corría en un altar. Entre todos, 4 dioses dominaban el escenario, 4 rostros distintos del cosmos, 4 fuerzas que se contradecían y se complementaban. Ellos eran Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tlaloc. Sus nombres aún resuenan como tambores, como ecos que no se apagan, y cada uno de ellos, insomnes, nos habla de un aspecto esencial de la vida y la muerte. Tezcatlipoca, el espejo humeante, era la sombra inevitable, dios de la noche, de la guerra, de la hechicería, de la fortuna cambiante. Se le representaba con un espejo de obsidiana en lugar de pie, siempre cubierto de humo. Su presencia recordaba lo incierto, lo imprevisible, lo que no se puede controlar. Era el dios que otorgaba poder, pero también lo destruía. El que encendía guerras,
pero también las apagaba con un soplo. Era la encarnación del caos, del destino caprichoso, y por eso mismo era temido y respetado a la vez. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era lo contrario: luz, creación, conocimiento, dios del viento, del aprendizaje, de la fertilidad. Su figura combinaba lo terrestre y lo celeste, serpiente que se arrastra y ave que vuela. Era el puente entre lo bajo y lo alto, entre lo humano y lo divino. Los mexicas lo consideraban el inventor del maíz, el que robó los huesos del inframundo para dar nueva vida a los hombres, el que trajo la civilización, pero también era vulnerable. Su historia está llena de caídas, de derrotas, de exilios, porque hasta la luz, insomnes, puede tambalear. Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, era el dios de la guerra y del sol, protector de los mexicas, guía de su migración, razón de su imperio. Se decía que había nacido armado, que al salir del vientre de su madre ya portaba escudo y lanza. Su vida era combate desde el primer instante, y ese combate nunca se detenía. Cada día, Huitzilopochtli luchaba contra las fuerzas de la noche para garantizar el amanecer. Y cada sacrificio humano en su honor era una manera de darle fuerza, de sostener su brazo en esa guerra cósmica. Sin sangre, el sol no salía. Sin corazones, el mundo terminaba. Tlaloc, en cambio, era el dios del agua, de la lluvia, de la fertilidad de los campos. Un dios indispensable porque sin sus dones no había cosecha, no había vida, pero también era temible, porque la lluvia podía ser bendición o castigo. Un chubasco a tiempo salvaba una aldea, una tormenta sin medida la destruía. Tlaloc era dualidad pura, el que alimentaba y el que ahogaba, el que regaba y el que arrasaba. Sus montañas estaban llenas de espíritus niños, los tlaloques, que jugaban con el agua como si fueran juguetes, lanzándola sobre los hombres sin medir consecuencias. Estos 4 dioses no eran estatuas quietas en un altar, eran fuerzas vivas que se enfrentaban, que competían, que negociaban entre sí. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, por ejemplo, eran rivales eternos: el caos contra el orden, la sombra contra la luz, la destrucción contra la creación. Huitzilopochtli, en su lucha diaria, dependía de los sacrificios humanos que justificaban la guerra florida, convirtiendo la violencia en deber cósmico. Tlaloc, mientras tanto, podía tanto salvar como castigar, mostrando que la naturaleza no responde a súplicas, sino a caprichos. Los hombres vivían bajo sus miradas. Cada decisión, cada gesto, podía interpretarse como ofrenda o afrenta a alguno de ellos. Una sequía era señal de que Tlaloc estaba enojado. Una derrota en la guerra podía significar que Huitzilopochtli había sido debilitado. Una plaga repentina era obra de Tezcatlipoca, y un nacimiento próspero, un campo fértil, una cosecha abundante, eran regalos de Quetzalcóatl. Así, la vida cotidiana era extensión de la mitología. Nada ocurría fuera de ella. Imagina, insomne, caminar por Tenochtitlan. Los templos dominaban el horizonte, sus escaleras apuntando al cielo. Cada templo estaba dedicado a uno de estos dioses, y cada ofrenda se hacía con la conciencia de que el cosmos dependía de ese gesto. No era devoción abstracta, era supervivencia. Los dioses no eran ideas, eran contratos, y esos contratos exigían pago constante. Lo fascinante es que estos dioses no eran absolutamente buenos ni absolutamente malos. No existía tal dualidad. Todos tenían luz y sombra, todos podían dar y quitar. Los mexicas no adoraban a dioses perfectos, sino a dioses peligrosos, seres que reflejaban la fragilidad humana, multiplicada por el poder del cosmos. Y quizás allí está la clave de su mitología. No había consuelo eterno, solo equilibrio precario. Por eso, en cada ceremonia, en cada sacrificio, en cada danza, los mexicas no pedían certezas.
pedían tiempo. Tiempo para que el sol volviera a salir. Tiempo para que la lluvia no destruyera las cosechas. Tiempo para que la guerra no los borrara del mapa. La mitología era, en el fondo, un ruego por continuidad. Tezcatlipoca enseñaba que todo podía perderse en un instante. Quetzalcóatl recordaba que la luz siempre podía renacer, incluso desde los huesos del inframundo. Huitzilopochtli mostraba que el combate era inevitable y que vivir era luchar cada día contra la oscuridad. Tlaloc revelaba que la naturaleza era madre y verdugo al mismo tiempo, y juntos los cuatro dibujaban un mapa del mundo donde nada estaba asegurado, donde todo era movimiento. Los mexicas, insomnes, vivían bajo esa mirada múltiple, y quizás por eso su imperio, aunque breve en los calendarios de la historia, fue tan intenso en símbolos, porque cada piedra, cada canto, cada sacrificio era parte de un relato cósmico. No eran simples hombres, eran cómplices de los dioses en la tarea de sostener el universo. Así la mitología azteca nos muestra que lo divino no era lejano ni perfecto, sino cercano y frágil, que los dioses mismos dependían de los hombres, tanto como los hombres dependían de ellos, que el sol solo se movía porque alguien ofrecía su corazón, y que la lluvia solo caía porque alguien lloraba en un altar. Y esa interdependencia, esa cadena de sangre y esperanza, era lo que mantenía unido al cosmos. Si hay un mito que explica la esencia misma de los mexicas, insomnes, es el del nacimiento de Huitzilopochtli, porque no es un relato de paz ni de armonía, sino de sangre, de violencia, de guerra desde el primer instante. Un mito que nos recuerda que para los mexicas, la vida no empezaba en cuna de seda, sino en campo de batalla. El escenario era el cerro de Coatepec, la montaña de las serpientes. Allí vivía Coatlicue, la diosa madre, cubierta de faldas hechas con serpientes entrelazadas y collares de manos y corazones humanos. Una figura aterradora y sagrada que representaba la fertilidad en su forma más cruda. No la dulzura de una madre acariciando, sino la fuerza de la tierra que engendra y devora al mismo tiempo. Coatlicue, un día, mientras barría en el templo, encontró una bola de plumas. La guardó en su regazo y misteriosamente quedó embarazada. Ese embarazo fue escándalo. Sus hijos mayores, los Censon-Huitznahuac, 400 surianos, y su hija Coyolxauhqui, la de las campanas en el rostro, se sintieron ofendidos. Lo vieron como deshonra, como vergüenza insoportable. Una madre que concebía sin padre, una diosa que quedaba encinta de manera inexplicable. Decidieron entonces matarla, antes de que diera a luz. Imagina la escena. 400 guerreros armados con lanzas y escudos, encabezados por su hermana Coyolxauhqui, subiendo por la montaña de Coatepec con la intención de asesinar a su propia madre. El viento traía el ruido de sus pasos, el murmullo de las armas, el odio convertido en canto de guerra. Coatlicue, indefensa, lloraba en el templo, consciente de que su vida y la de su hijo nonato estaban en peligro. Pero el hijo que llevaba en el vientre no era común, era Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el que nacería guerrero. Y mientras sus hermanos subían, él hablaba desde dentro del vientre. Le decía a su madre que no temiera, que resistiera, que él estaba listo. Y cuando los 400 llegaron a la cima, cuando Coyolxauhqui levantó su arma para degollar a Coatlicue, Huitzilopochtli nació. Y no nació desnudo y frágil, como nacen los hombres, nació armado, con su Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, en la mano, con casco de plumas y escudo brillante. Nació gritando guerra, y en el mismo instante de su nacimiento, atacó a sus hermanos. El combate fue brutal. Los Censon-Huitznahuac cayeron uno tras otro bajo la furia de Huitzilopochtli. Coyolxauhqui fue la primera en sentir el filo. El dios recién nacido la decapitó, y su cuerpo rodó por la montaña, despedazado, convertido en símbolo eterno. Su cabeza, según el mito, fue arrojada al cielo y se transformó en la luna,
mientras que los 400 hermanos muertos se convirtieron en estrellas del sur. Así, desde el inicio, el cielo nocturno quedó marcado por la victoria sangrienta de Huitzilopochtli. Este mito no es metáfora suave, insomnes, es violencia fundacional. Muestra que la vida del dios del sol comenzó con un acto de guerra, que su destino era combatir desde la primera respiración. Y muestra también que el mundo mismo es escenario de conflicto. La luna y las estrellas cada noche intentan recuperar el dominio perdido, pero el sol, cada amanecer, vuelve a derrotarlos. La guerra del cosmos es repetición de ese nacimiento sangriento. Por eso los mexicas lo veneraban como a su dios supremo, porque no era un dios lejano ni un creador distante, era un guerrero, como ellos, un combatiente que necesitaba ser alimentado, que luchaba todos los días contra la oscuridad, y los mexicas entendían que su deber era darle fuerza, sostener su brazo, ofrecerle corazones para que pudiera seguir venciendo. El sacrificio humano no era crueldad gratuita, era continuidad del mito, reencarnación diaria del nacimiento de Huitzilopochtli. El templo mayor de Tenochtitlán reflejaba esa dualidad. Tenía dos capillas en su cima, una dedicada a Tlaloc, dios de la lluvia, y otra a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Agua y fuego, vida y muerte, fertilidad y violencia. En cada ceremonia, los sacerdotes ascendían los escalones pintados de rojo con la sangre de los sacrificados y ofrecían corazones palpitantes al sol naciente, recordando el instante en que el colibrí zurdo salió del vientre de su madre con la serpiente de fuego en la mano. Imagina los tambores resonando en la cima, las conchas marinas soplando notas agudas, el humo del copal mezclándose con el olor metálico de la sangre. Cada ofrenda era repetición del mito. Cada corazón arrancado era Coyolxauhqui cayendo de nuevo, los 400 hermanos estrellándose una vez más en el cielo. Y cada amanecer era victoria renovada de Huitzilopochtli sobre la oscuridad. El mito también explicaba la guerra florida. Esa práctica de capturar prisioneros vivos para sacrificarlos después no era simple estrategia política, era necesidad cósmica. Los enemigos derrotados eran alimento del sol. Su sangre era el combustible que mantenía al universo en movimiento. Y los mexicas al guerrear no buscaban solo tierras o tributos, buscaban corazones para su dios. Así, el nacimiento de Huitzilopochtli no era historia antigua, sino presente constante. Cada batalla, cada sacrificio, cada amanecer lo repetía. Y en ese ciclo de sangre y sol, los mexicas encontraron sentido a su existencia. No había ternura en este mito, no había reconciliación entre hermanos, había muerte, desmembramiento, transformación en astros. Era relato brutal, pero también sublime, porque al escuchar que la luna era Coyolxauhqui, los mexicas no solo veían una esfera blanca en el cielo, veían el rostro decapitado de una diosa vencida, y al mirar las estrellas del sur, no veían puntos de luz, sino a los 400 hermanos derrotados por siempre. El cielo entero era cicatriz de aquella batalla, y tal vez por eso, insomnes, los mexicas no temían la violencia, porque su Dios supremo había nacido matando, porque su propio pueblo había sido guiado por él desde su origen, porque el sol mismo era fruto de un combate. Vivir era luchar, morir era ofrenda, y el cosmos entero era testigo de esa verdad. El nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec no es solo mito, es advertencia. Nos recuerda que todo comienzo puede estar manchado de sangre, que toda luz tiene su sombra, que toda vida nace en medio de la muerte. Y nos enseña que los mexicas, al mirarse a sí mismos, veían guerreros porque su Dios había sido guerrero desde el primer aliento. Si Huitzilopochtli representa la guerra eterna y la sangre que sostiene al sol, Quetzalcóatl es el otro rostro del cosmos azteca, el de la creación,
el del conocimiento, el de la fragilidad luminosa. Su nombre significa serpiente emplumada, y ya en esas dos palabras encontramos la paradoja que lo define. Una criatura que arrastra su vientre por la tierra y al mismo tiempo despliega alas para volar hacia el cielo. Un Dios de contradicciones, de transiciones, de puentes entre lo bajo y lo alto. Los mexicas lo heredaron de culturas anteriores. Quetzalcóatl ya era adorado por los toltecas y los habitantes de Teotihuacán, donde se levantaba un templo en su honor, cubierto de cabezas de serpientes esculpidas. Era, por tanto, un dios antiguo, un dios que sobrevivió a imperios y migraciones. Para los mexicas, no era solo memoria, sino presencia viva, parte esencial de su cosmovisión. El mito más conocido lo muestra como creador de la humanidad. Después de las destrucciones de los primeros soles, fue Quetzalcóatl quien descendió al Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de los hombres muertos. Armado con astucia y valentía, enfrentó a Mictlantecutli, señor de la muerte. El dios del inframundo intentó engañarlo, poniéndole pruebas imposibles. Quetzalcóatl las superó, aunque no sin tropiezos. Al escapar cayó en una trampa y los huesos se quebraron. Por eso, cuando con su sangre los revivió, los hombres resultaron imperfectos, desiguales en tamaño y fuerza. El ser humano, insomnes, lleva en su carne esa fractura original, esa imperfección nacida de un accidente divino. Pero Quetzalcóatl no solo creó a los hombres, también les dio el maíz, el alimento sagrado. Se cuenta que los dioses discutían sobre cómo alimentar a la nueva humanidad. El maíz estaba escondido en el interior de una montaña, inaccesible. Mientras los otros discutían, Quetzalcóatl se transformó en hormiga negra y cargando un grano entre sus mandíbulas, logró traerlo a los hombres. Así, la semilla de maíz se volvió pan de cada día, sustento de la vida, símbolo de civilización. Cada tortilla, cada mazorca, era ofrenda de Quetzalcóatl. Era también dios del viento, del aprendizaje, de la fertilidad. En su soplo estaba la frescura de la mañana, en su presencia el impulso de sembrar, de estudiar, de crear. Era, en muchos sentidos, un dios benévolo, un dios cercano a los hombres, más preocupado por dar que por exigir. Y sin embargo su historia no es luminosa por completo, porque Quetzalcóatl también cayó. El relato de su caída es uno de los más inquietantes de la mitología azteca. Gobernaba en Tula, ciudad tolteca, con sabiduría y justicia. Había prohibido los sacrificios humanos, aceptando solo ofrendas de animales, flores y cantos. Su reinado era pacífico, pero esa paz despertó envidia. Tezcatlipoca, su eterno rival, decidió corromperlo. Una noche, disfrazado de anciano, Tezcatlipoca le ofreció un licor, pulque, el fermento del maguey. Quetzalcóatl, confiado, lo bebió. El pulque ardió en su cuerpo, nubló su mente, soltó su lengua. Borracho, el dios perdió la compostura. Se dejó arrastrar por el deseo, cometió actos que avergonzaban su ideal de pureza. A la mañana siguiente, al ver lo ocurrido, se sintió derrotado. La vergüenza lo consumió. Incapaz de sostener su reinado, abandonó Tula. Algunos relatos dicen que se arrojó a una hoguera y de sus cenizas surgieron aves. Otros que se marchó hacia Oriente, prometiendo volver un día, vestido de luz. La versión más poética cuenta que construyó una balsa de serpientes y navegó hacia el horizonte, hacia el mar, hacia un destino desconocido. Su figura desapareció, pero su ausencia se volvió profecía. Este mito de la caída y el exilio resonó con fuerza en la memoria mexica. Quetzalcóatl se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad de la luz, un dios que había creado a los hombres, que les había dado el maíz, que les había enseñado a vivir, pero que no había podido resistir la trampa de su enemigo. Su historia recordaba que incluso los más sabios, incluso los más puros, podían caer. La paradoja de Quetzalcóatl es que, siendo Dios, encarnaba debilidades humanas.
y esa cercanía lo hacía aún más fascinante. No era un ser perfecto, intocable, sino uno que había probado el error, el deseo, la vergüenza. En él, los hombres podían reconocerse, y en su promesa de regresar podían depositar esperanza. Los mexicas lo colocaban junto a Huitzilopochtli en el panteón principal, pero en un lugar distinto. Si Huitzilopochtli exigía sangre para mantener el sol, Quetzalcóatl representaba la vida que se renovaba con el maíz, con el aprendizaje, con el soplo del viento. Uno pedía corazones arrancados, el otro ofrecía semillas y conocimiento. Dos caminos distintos, pero igualmente necesarios para sostener el universo. El culto a Quetzalcóatl también mostraba el contraste entre destrucción y creación. Mientras las guerras floridas se justificaban en nombre de Huitzilopochtli, las escuelas Calmecac, donde se educaban los sacerdotes y nobles, eran espacios dedicados al dios serpiente emplumada. Allí se estudiaba astronomía, calendario, poesía, música. El mismo imperio que sacrificaba cuerpos cultivaba también mentes, y en esa contradicción vivía el espíritu mexica. Insomnes, el mito de Quetzalcóatl nos enseña que la luz nunca es absoluta, que toda creación lleva en sí la posibilidad de la caída, que el conocimiento puede ser tentado, que la pureza puede mancharse, pero también que la esperanza es eterna. Porque aunque Quetzalcóatl se fue, aunque navegó hacia el horizonte, su promesa de volver seguía viva. Y quizás, al mirar el cielo y ver una serpiente de nubes deslizarse entre las montañas, los mexicas recordaban que no todo era sangre ni guerra, que también había un Dios que había ofrecido maíz, que había robado huesos para devolver vida, que había soplado el viento fresco de la mañana. Un Dios que, a pesar de su caída, seguía brillando en la memoria. Así, la figura de Quetzalcóatl es indispensable para entender la mitología azteca, porque muestra que incluso en un mundo sostenido por sacrificios, había espacio para la creación, para la enseñanza, para el soplo que refresca, y muestra también que la fragilidad no es debilidad, sino parte de lo divino. Si los mexicas temían al sol que podía detenerse en cualquier momento, también temblaban ante el agua que podía fallar o desbordarse, porque la vida dependía tanto del calor que madura las semillas como de la lluvia que las hace germinar. Y en ese delicado equilibrio reinaba Tlaloc, el dios de la lluvia, de la fertilidad, de las tormentas. No había campesino, sacerdote o guerrero que no pronunciara su nombre con una mezcla de respeto y miedo, porque Tlaloc podía ser generoso, pero también cruel. Era un dios que sonreía con dientes de jade, pero que en cualquier instante podía abrir la boca y ahogar al mundo. Lo imaginaban con ojos saltones y colmillos de jaguar, con la piel cubierta de nubes y el cuerpo adornado de lirios acuáticos. Su rostro se repetía en innumerables esculturas, en vasijas pintadas, en templos que aún hoy se levantan, erosionados pero firmes. Su presencia estaba en el cielo y en la tierra, en la humedad de la madrugada y en los relámpagos que partían las montañas. Tlaloc no era metáfora, era la explicación misma de la lluvia. Cuando caían gotas finas, era su risa. Cuando se abría el cielo en tormenta, era su enojo. Los mexicas sabían que la agricultura era imposible sin él. El maíz, el frijol, la calabaza, alimentos que sostenían al pueblo entero, dependían de su voluntad. Por eso, sus rituales eran constantes, solemnes, a veces incluso desgarradores. Entre los más estremecedores estaban los sacrificios de niños. Se creía que sus lágrimas eran ofrenda perfecta para Tlaloc. Cuanto más lloraban los pequeños, más abundante sería la lluvia. Era un rito difícil de comprender para nosotros, pero para los mexicas no había contradicción. El llanto humano se transformaba en agua divina, y la vida de muchos se salvaba al precio de pocos. El templo mayor de Tenochtitlán tenía, junto a la capilla de Huitzilopochtli, un altar dedicado a Tlaloc. Allí,
sacerdotes vestidos con máscaras de serpientes y caracoles ascendían con ofrendas, flores azules, ranas vivas, figuras de jade, y sí, también cuerpos pequeños envueltos en mantas. Desde lo alto, ofrecían esos dones al dios del agua, convencidos de que cada gota derramada sobre la piedra se transformaría en nube cargada. Pero Tlaloc no era solo proveedor, era también destructor. Cuando los hombres lo ofendían, cuando se olvidaban de sus ritos o cometían faltas, respondía con sequías interminables o tormentas devastadoras. Sequías que convertían el suelo en polvo, que hacían que los lagos se retiraran, dejando atrás peces muertos y barro cuarteado. Tormentas que arrancaban techos, derribaban templos, ahogaban cosechas enteras bajo un diluvio implacable. Imagina, insomne, vivir en un mundo donde cada nube en el cielo podía ser presagio, donde el sonido de un trueno podía significar esperanza o desastre, donde los campesinos miraban al horizonte con ansiedad, buscando señales de lluvia, y los sacerdotes interpretaban los relámpagos como mensajes del dios. No había certeza, solo súplica. Tlaloc vivía, según los mitos, en Tlalocan, un paraíso subterráneo de ríos cristalinos, flores eternas y campos verdes. Allí reinaba junto a los tlaloques espíritus niños que jugaban con cántaros llenos de agua. Cada vez que uno de ellos rompía un cántaro, llovía en la tierra. A veces el cántaro caía con suavidad y la lluvia era mansa. Otras se rompía con violencia y la tormenta se volvía destructora. Todo dependía del juego, del capricho de esos pequeños servidores divinos. El Tlalocan era también destino de los muertos por agua, ahogados, fulminados por rayos, enfermos de gota o lepra. Ellos no iban al Mictlán, el oscuro inframundo común, sino a este paraíso húmedo y fértil. Para los mexicas, morir bajo el dominio del agua era privilegio. Significaba renacer en el reino de Tlaloc, donde no había sequía ni hambre. La relación con Tlaloc estaba marcada por la ambigüedad. Se le pedía, se le temía, se le lloraba, se le celebraba. Era padre y verdugo, niño y anciano, risa y amenaza. Y esa dualidad lo hacía indispensable. Porque los mexicas sabían que la vida no existe sin riesgo, que la misma lluvia que alimenta puede destruir, que la misma nube que trae alivio puede ocultar relámpago mortal. El mito de Tlaloc nos recuerda, insomnes, que el agua nunca es neutra, que en cada gota hay poder, que en cada tormenta hay advertencia, y que los hombres, al mirar al cielo, no veían solo meteorología, veían voluntad divina, veían destino. Por eso, en la cosmovisión mexica, Tlaloc se alzaba junto a Huitzilopochtli en el centro mismo de la vida. Porque sin sol no hay día, pero sin agua no hay cosecha. Y entre ambos se tejía la frágil continuidad del mundo. Un sol que exige corazones, una lluvia que exige lágrimas. Dos dioses que, desde lo alto del templo mayor, recordaban al pueblo que nada era gratuito, que todo don exigía pago. Así Tlaloc nos enseña que la fertilidad es siempre frágil, que la abundancia nunca está asegurada, que cada comida que llega a la mesa es fruto de un pacto con lo divino, y al mismo tiempo nos deja la imagen inquietante de un paraíso acuático donde los muertos siguen viviendo, donde el agua no destruye sino que acaricia. Una promesa y una amenaza, un rostro doble que aún hoy, cuando llueve con fuerza, parece sonreír desde las nubes. Para los mexicas, la muerte no era un final brusco, insomnes, sino el inicio de un viaje lento, doloroso, lleno de pruebas que duraba años enteros, porque el alma no descansaba en cuanto el cuerpo dejaba de respirar. Tenía que descender, paso a paso, a través de los 9 niveles del Mictlán, el reino de los muertos, gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. El Mictlán no era infierno ni paraíso, no era castigo ni recompensa, era destino común.
Allí iban la mayoría de las almas, sin importar si habían sido nobles o campesinos, guerreros o esclavos. Solo unos pocos escapaban, los que morían en guerra, en sacrificio, en parto, o los que eran reclamados por Tlaloc para su Tlalocan. El resto, casi todos, emprendían el mismo camino. 4 años de marcha hacia el olvido. El viaje comenzaba en el momento de la muerte. El perro Xoloitzcuintle, de piel desnuda y ojos brillantes, esperaba al difunto para guiarlo. No cualquier perro servía. Debía ser uno sacrificado y enterrado junto a su amo para reconocerlo en el más allá. El alma tomaba entonces a su compañero por el cuello y juntos cruzaban el primer obstáculo, el río Apanohuacaluya, un río ancho, de corrientes peligrosas, donde solo los que eran guiados por un perro fiel podían pasar. Quienes habían maltratado a los animales en vida no encontraban guía y quedaban vagando en las orillas por la eternidad. Superado el río, venían montañas que se chocaban entre sí, cerrándose y abriéndose como mandíbulas gigantescas. El alma debía calcular el momento exacto para cruzar, arriesgando ser aplastada. Más adelante, un sendero cubierto de cuchillos de obsidiana cortaba los pies de los viajeros, obligándolos a caminar sangrando. Luego aparecía un campo helado, donde soplaban vientos que desgarraban la carne y congelaban los huesos. Cada nivel era una prueba de resistencia. No había atajos, no había favores. El alma debía soportar avanzar, dejar poco a poco todo lo que había sido en vida, porque el viaje no era solo geográfico, era despojo. En cada obstáculo el muerto perdía algo de sí, hasta que al final no quedaba nada. El penúltimo nivel era un lugar donde flechas invisibles atravesaban el aire, hiriendo sin descanso. El alma debía cruzar resignada, aceptando el dolor. Y luego, finalmente, llegaba al 9º nivel, el Chicunamictlán, donde residían Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Allí, el alma entregaba lo último que le quedaba, su aliento. Y en ese momento se disolvía. No en castigo ni en gloria, sino en nada. El descanso final era olvido. Imagina, insomne, lo que significaba vivir con esta visión. Saber que la muerte no era puerta inmediata a un cielo consolador, sino marcha prolongada hacia la disolución. Saber que la vida entera desembocaba en un viaje de 4 años de pruebas, donde cada paso alejaba más del mundo, hasta convertirse en sombra sin peso. Era un horizonte sombrío, pero no desesperanzado, porque en esa aceptación de la nada había también sabiduría. Los mexicas no esperaban eternidad, esperaban transitoriedad. El Mictlán estaba gobernado por Mictlantecutli, señor de la muerte, representado con calavera descarnada, costillas a la vista, garras filosas. A su lado, Mictecacihuatl, su compañera igualmente temible. No eran demonios, no eran crueles por capricho, eran administradores del destino común. Su presencia recordaba que la muerte no discrimina, que todos somos hueso bajo la carne. En la vida cotidiana, el culto a estos dioses estaba presente en altares y ofrendas. Los cráneos esculpidos, los tzompantli, hilera de calaveras humanas, eran recordatorio constante de su dominio. El Día de Muertos, que hoy se celebra en México, con calaveras sonrientes y altares de flores, es herencia de esa visión, no como fiesta alegre en su origen, sino como aceptación ritualizada de lo inevitable. La diferencia entre la muerte mexica y la visión cristiana posterior es profunda. Para los europeos, la muerte era juicio, puerta al cielo o al infierno. Para los mexicas era viaje hacia el olvido, salvo en los casos excepcionales de sacrificados, guerreros y mujeres en parto que alcanzaban destinos luminosos. La mayoría caminaba hacia la nada y lo hacía acompañada de cantos, ofrendas y un perro fiel. Insomnes, la idea del Mictlán puede parecernos sombría, pero en su lentitud tiene algo profundamente humano. Porque, ¿qué es la vida sino una serie de despojos? Vamos perdiendo fuerzas, recuerdos,
afectos. Vamos atravesando pruebas que nos desgarran poco a poco, hasta que al final entregamos lo último que tenemos, el aliento, y en esa entrega encontramos descanso. El Mictlán es metáfora y destino. Es el recordatorio de que no somos eternos, de que toda grandeza, todo imperio, todo sol, acaba disolviéndose en polvo. Los mexicas lo sabían y lo aceptaban, y tal vez por eso vivían con tanta intensidad, con tanta violencia, con tanto fervor, porque sabían que la muerte no era castigo ni gloria, sino tránsito inevitable, y que la única eternidad estaba en los mitos, en los cantos, en las piedras que hoy aún cuentan sus historias. Entre los dioses mexicas, pocos resultan tan perturbadores y a la vez tan reveladores como Xipetotec, el desollado. Su nombre significa literalmente Nuestro Señor el Desollado, y su culto giraba en torno a un símbolo estremecedor, la piel humana, porque para los mexicas la piel no era simple cobertura, sino frontera entre vida y muerte, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Arrancarla y vestirla era gesto ritual de renovación, de fertilidad, de continuidad de la vida. Xipetotec era dios de la agricultura, de la primavera, de la renovación. Cada año, cuando las semillas germinaban y el maíz brotaba de la tierra, se le rendía homenaje. Pero ese homenaje no era suave ni bucólico, se hacía mediante sacrificios humanos. Las víctimas eran desolladas, y sus pieles, aún frescas, eran vestidas por sacerdotes que durante días caminaban con ellas, transformándose en encarnaciones vivientes del Dios. Era un espectáculo aterrador y al mismo tiempo profundamente sagrado. Imagina, insomne, el olor de esas pieles crudas, el tacto húmedo, la mirada de los sacerdotes que, tras la máscara de carne ajena, se volvían figuras inquietantes. Durante semanas recorrían los templos y mercados, bendiciendo a la gente, recibiendo ofrendas, como si el Dios mismo hubiera bajado a caminar entre los hombres. Y todos lo aceptaban con naturalidad, porque sabían que esa repulsión era semilla de vida. El ritual recordaba que la tierra, para dar frutos, debía ser abierta, herida, que el maíz, para alimentar, debía perder su grano, morir en la siembra, que la piel, para renovarse, debía caer como costra vieja. Vestir piel ajena era metáfora de esa transformación. El sacerdote desollado se volvía campo fértil, tierra recién removida, semilla que germina. Xipetotec no era solo dios de la fertilidad, también era señor de los orfebres, patrono de quienes trabajaban el oro. Porque así como el oro se purifica en el fuego y se recubre de brillo nuevo, así la vida se renueva al cambiar de piel. El desollamiento, con todo su horror, era también metáfora de embellecimiento, de transfiguración. Los sacrificios en su honor se realizaban durante la festividad llamada Tlacaxipehualistli, la fiesta de los desollados. Guerreros cautivos eran obligados a combatir en un juego ritual, atados con cuerdas, armados apenas con armas de madera. Enfrentaban a guerreros mexicas que los vencían con facilidad. Una vez derrotados eran sacrificados, desollados, y su piel inauguraba la nueva temporada agrícola. Para nosotros, acostumbrados a imaginar lo divino como pureza y armonía, este culto puede parecer incomprensible. Pero para los mexicas tenía lógica profunda. La vida brota de la muerte, la fertilidad nace del sacrificio, la tierra se renueva con sangre. La piel arrancada era ofrenda y promesa, lo que muere alimenta lo que nace. El propio aspecto de Xipetotec lo mostraba. Se le representaba con piel ajena colgando, con ojos hundidos, con boca que no encajaba con el rostro verdadero. Era figura doble, inquietante, el Dios bajo la máscara, el hombre bajo la piel, y en esa dualidad estaba el mensaje: nada es definitivo, todo es transitorio. La piel se cambia, la vida se renueva, el ciclo continúa. Los cronistas españoles que presenciaron estos rituales quedaron horrorizados. Escribieron relatos llenos de repulsión,
describiendo cuerpos colgando, pieles apestando al sol, sacerdotes cubiertos de carne humana. Pero lo que para ellos era barbarie, para los mexicas era esperanza, porque en esas pieles veían el anuncio de la primavera, la garantía de que el maíz crecería, la seguridad de que el ciclo de la vida no se detendría. Insomnes, al escuchar estas historias, sentimos escalofríos. Pero pensemos, ¿acaso no hay en nuestra vida cotidiana rituales menos sangrientos que hablan de lo mismo? Cambiamos de ropa para simbolizar etapas nuevas, quemamos muñecos o papeles para despedir el año, enterramos semillas confiando en que broten. Los mexicas llevaban esa lógica al extremo, convirtiéndola en carne y sangre, y al hacerlo la hacían inolvidable. El culto a Xipetotec nos recuerda que la fertilidad nunca es gratuita, que toda germinación exige muerte, que toda renovación nace de un despojo, que la vida para seguir necesita arrancar lo viejo, incluso cuando duele. Y aunque hoy no vistamos pieles humanas, seguimos viviendo esa verdad en cada despedida, en cada pérdida que abre espacio para lo nuevo. Así el Señor desollado no era solo figura macabra, era también maestro de transformación. En su piel colgante estaba la enseñanza de que nada permanece igual, de que todo cambia de envoltura, de que la muerte es solo disfraz de la vida. Si los mexicas veneraban a guerreros, a dioses solares y a serpientes que vuelan, también rendían culto a una figura mucho más oscura, más antigua y más ambigua, Coatlicue, la de la falda de serpientes. Era madre de Huitzilopochtli, pero también madre de Coyolxauhqui y de los 400 surianos. Era, en definitiva, madre de la vida y al mismo tiempo madre de la muerte. Porque Coatlicue no era la madre protectora y tierna que encontramos en otros mitos. Era la tierra misma, con su rostro doble, el que da frutos y el que devora cuerpos. Su imagen, tallada en piedra y aún conservada, provoca fascinación y horror al mismo tiempo. Es una estatua gigantesca, cubierta de serpientes entrelazadas que forman su falda y su cabello. En lugar de rostro, tiene 2 cabezas de serpiente que emergen de su cuello cortado, recordando el momento de su decapitación mítica. Sus manos terminan en garras, y en su pecho cuelgan collares de manos amputadas, corazones y cráneos humanos. Es figura monstruosa y sublime, madre y verdugo. Coatlicue representa la tierra en su totalidad. La tierra que recibe la semilla y la hace germinar, pero que también recibe el cadáver y lo descompone. La tierra que se abre como vientre para dar a luz, y que se abre también como tumba para devorar. Esa dualidad la convierte en diosa temida y venerada. Nadie puede escapar de ella. Todos venimos de su vientre y todos volveremos a su boca. El mito de su embarazo milagroso, al encontrar la bola de plumas que la dejó encinta de Huitzilopochtli, ya lo contamos. Pero hay otro aspecto esencial, su muerte simbólica a manos de sus propios hijos, porque Coatlicue, al ser atacada por Coyolxauhqui y los 400 hermanos, fue decapitada, y de su cuello brotaron serpientes que formaron su nuevo rostro. Esa imagen terrible muestra que incluso la madre puede ser destruida por sus hijos y que incluso en la destrucción hay renacimiento. Los mexicas la colocaban en el centro de su mitología como recordatorio de la fragilidad de la vida. Cada cosecha era triunfo de Coatlicue, y cada hambruna era su castigo, cada parto era su regalo, y cada muerte en batalla su abrazo final. Ella no discriminaba, era madre universal y sepultura inevitable. Imagina, insomne, lo que significaba encontrarse con su estatua en un templo. El silencio pesado, el olor a copal, la luz temblorosa de antorchas reflejándose en la piedra, la figura enorme, con garras, collares de cráneos, faldas de serpientes, imponiéndose sobre los cuerpos de los hombres. Mirarla era aceptar que la tierra no es jardín, sino abismo, que cada paso sobre el suelo es caminar sobre vientre que algún día se abrirá para tragarnos,
Y sin embargo, esa misma imagen era consuelo, porque Coatlicue aseguraba continuidad. Morir no era desaparecer, sino regresar a su seno. Ser devorado por ella era ser parte del ciclo eterno. Así como la semilla enterrada se convierte en planta, así el cuerpo enterrado se convierte en alimento para nuevas vidas. Coatlicue era el círculo cerrado, la rueda que nunca se detiene. Los sacrificios humanos que se le ofrecían estaban cargados de simbolismo. Los corazones palpitantes eran devorados por la diosa tierra para que siguiera alimentando el ciclo. La sangre vertida en los altares era absorbida por su falda de serpientes como riego necesario para el maíz. Cada víctima era semilla ofrecida a la tierra, y los mexicas sabían que sin esas ofrendas, Coatlicue podía volverse vengativa, cerrando su vientre, negando frutos, multiplicando hambres. Coatlicue también se asociaba con la oscuridad del vientre materno. Se decía que los muertos regresaban a su interior, que el inframundo era su útero gigantesco, donde las almas reposaban antes de desaparecer. La muerte entonces no era enemiga, sino retorno. Lo terrible era el modo, no el destino, porque todos, guerreros o esclavos, volverían a ser abrazados por la falda de serpientes. Insomnes, Coatlicue nos recuerda lo ambivalente de toda existencia. La madre que acaricia también puede devorar. La tierra que alimenta también destruye. Y aceptar esa ambigüedad era para los mexicas aceptar la verdad del cosmos. No hay vida sin muerte, no hay nacimiento sin tumba, no hay semilla sin despojo. Hoy, al mirar su estatua en el Museo Nacional de Antropología de México, muchos visitantes sienten miedo, otros fascinación, pero pocos permanecen indiferentes, porque Coatlicue nos enfrenta a lo que preferimos olvidar, que debajo de nuestros pies late un vientre insaciable, que todo lo que somos terminará siendo alimento, y al mismo tiempo que gracias a ese ciclo, nuevas vidas seguirán surgiendo. Así, la de la falda de serpientes no es solo diosa terrible, es también certeza de continuidad. Nos recuerda que la existencia es frágil, pero también infinita, que cada fin es inicio, que cada muerte es parto, y que, aunque nos aterre su rostro decapitado y sus garras ensangrentadas, sin ella no habría ni maíz, ni sol, ni hombres que escuchen estas palabras. Insomnes, si los mexicas vivían bajo la certeza de que el mundo podía terminar en cualquier momento, esa fragilidad tenía rostro y nombre. Tonatiuh, el sol, porque el astro que nos da calor, el que ilumina los días, no era para ellos un regalo generoso, sino un Dios insaciable, un Señor hambriento que solo podía moverse gracias a los corazones de los hombres. Tonatiuh no brillaba por sí mismo, brillaba porque se le alimentaba, y esa dependencia convirtió su culto en el más temido y al mismo tiempo en el más indispensable. La leyenda cuenta que en Teotihuacán los dioses se reunieron para crear al nuevo sol, después de que los anteriores mundos habían sido destruidos. El fuego estaba encendido, listo para recibir al dios que se lanzara al sacrificio. Pero ninguno se atrevía. Al final fue Nanahuatzin, el dios humilde y llagado, quien se arrojó a las llamas. Tras él, con menos valentía, lo imitó Texistecatl. Así nació Tonatiuh, el sol que ahora ilumina. Pero al salir del fuego, quedó inmóvil. No quería moverse. Los demás dioses comprendieron entonces que no bastaba con encenderlo, había que alimentarlo, y decidieron hacerlo con sangre humana. Desde entonces, el sol no fue nunca símbolo de paz. Fue mandato, exigencia, deuda eterna. Cada amanecer era prueba de que el tributo había sido suficiente. Cada eclipse era amenaza de que el pago estaba por vencerse. Tonatiuh no era benigno, era tirano cósmico, y los mexicas, conscientes de ello, organizaron su sociedad entera alrededor de su apetito. El rostro de Tonatiuh aparece en el centro de la piedra del sol,
esa escultura monumental que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Sus ojos miran con ferocidad, su lengua es un cuchillo de obsidiana, sus garras sostienen corazones. Toda la piedra es calendario y profecía, pero en su núcleo está la figura del sol devorador. Para los mexicas, esa imagen no era alegoría, era contrato escrito en piedra. Los sacrificios en honor a Tonatiuh eran los más numerosos y solemnes. En lo alto del templo mayor, los sacerdotes abrían los pechos de los cautivos y ofrecían sus corazones aún palpitantes al sol naciente. La sangre corría por las escaleras como río rojo, visible desde todos los rincones de la ciudad. No era espectáculo secreto, era acto público, destinado a recordar a cada habitante de Tenochtitlán que el universo dependía de esos gestos, que si no se entregaban corazones, el sol caería, el mundo se sumiría en oscuridad y la vida terminaría. Imagina, Insomne, el amanecer en Tenochtitlán durante una gran festividad. Miles de personas reunidas en la plaza, el humo del copal mezclándose con el aire frío, el sol asomando tras las montañas, y en lo alto del templo, los tambores golpeando mientras los sacerdotes levantan un corazón al cielo. Todos contienen el aliento, todos miran el mismo punto, y cuando el sol se eleva, cuando su luz inunda la ciudad, un suspiro colectivo recorre la multitud. El sacrificio ha funcionado, el día ha nacido. Los cronistas españoles quedaron horrorizados ante estas escenas. Vieron en ellas barbarie, crueldad, exceso de sangre, pero para los mexicas eran lo contrario. Eran necesidad, eran acto de amor hacia el cosmos, eran deber religioso. No se trataba de matar por placer, sino de alimentar al sol, de mantener en pie el orden del universo. Y los propios sacrificados, muchas veces guerreros capturados, aceptaban su destino con honor, sabiendo que su muerte aseguraba la vida de todos. Tonatiuh era pues más que un dios, era reloj, juez, verdugo. Su culto no podía descuidarse. Cada sequía, cada eclipse, cada anomalía celeste se interpretaba como señal de su insatisfacción. Y la respuesta era siempre la misma: más corazones, más sangre, más sacrificios. La guerra florida, esas batallas organizadas para capturar prisioneros, existía principalmente para alimentarlo. El imperio mexica se sostenía, literalmente, sobre su hambre. El sol hambriento nos habla de una cosmovisión radicalmente distinta a la nuestra. Hoy lo vemos como energía inagotable, como esfera de fuego autosuficiente. Para los mexicas era criatura frágil, dependiente, que debía ser mantenida viva con carne humana. Y esa visión, lejos de debilitar su fe, la reforzaba. Porque si incluso el sol dependía de sacrificios, ¿cómo no iban los hombres a ofrecerse? Insomnes, Tonatiuh nos recuerda que el universo mexica no era estable ni gratuito. Era equilibrio precario, sostenido con sangre. Era contrato entre hombres y dioses, renovado cada amanecer con el precio de vidas humanas. Y en ese contrato, todos estaban implicados. No había espectador inocente. Todos comían del maíz que germinaba gracias a la sangre. Todos respiraban bajo un sol que brillaba gracias a los corazones arrancados. Quizás, al mirar la piedra del sol, podamos sentir hoy el eco de esa angustia. El miedo a que el sol se detenga, a que la oscuridad lo devore, a que el tiempo mismo se acabe. Y al mismo tiempo, la extraña calma de saber que para los mexicas, cada amanecer era victoria conquistada con dolor. El sol no brillaba gratis, brillaba porque alguien lo había pagado. Insomnes, hemos recorrido ya los mitos del origen, las historias de los dioses, los caminos de los muertos y los rituales que sostenían el cielo. Y si algo queda claro, es que la mitología azteca no era un conjunto de relatos aislados, sino un tejido, un universo donde cada hilo estaba conectado. El sol hambriento con los corazones humanos, la lluvia con las lágrimas de los niños, la fertilidad con la piel arrancada, la guerra con el nacimiento de un dios.
Todo formaba parte de un mismo tapiz, frágil y poderoso, que los mexicas habitaban con devoción y con miedo. El hombre mexica despertaba cada día sabiendo que su vida no era suya del todo. Era préstamo, era tributo, era engranaje en la maquinaria cósmica. Sus actos cotidianos, sembrar, guerrear, parir, morir, eran repeticiones de mitos, ofrendas vivientes a dioses insaciables. No había separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo era rito. Comer maíz era recordar el sacrificio de Quetzalcóatl en el Mictlán. Ver llover era escuchar el llanto de los niños entregados a Tlaloc. Caminar bajo el sol era sentir la lengua de cuchillo de Tonatiuh, exigiendo corazones frescos. El imperio mexica estaba construido sobre esa conciencia. No era simple ambición política lo que los llevaba a conquistar pueblos vecinos, sino necesidad cósmica. Cada prisionero capturado era alimento para el sol. Cada tributo en maíz era prolongación del gesto de Quetzalcóatl. Cada templo erigido era montaña simbólica que repetía Coatepec, donde nació Huitzilopochtli. El poder mexica era político, sí, pero también profundamente religioso. Era poder de sostener el universo. Y al mismo tiempo, en ese tejido cósmico, había lugar para lo humano más frágil. Los mitos no presentaban dioses perfectos, sino vulnerables. Quetzalcóatl podía caer en la tentación del pulque. Huitzilopochtli había nacido en medio de sangre fraterna. Coatlicue había sido atacada por sus propios hijos. Tlaloc podía ser caprichoso como niño. Tonatiuh mismo dependía de hombres para moverse. La divinidad para los mexicas no era distancia ni perfección. Era cercanía y dependencia. Los dioses necesitaban a los hombres tanto como los hombres necesitaban a los dioses. Imagina, insomne, vivir en un mundo donde cada sombra del cielo es relato, donde la luna es la cabeza decapitada de una diosa, donde las estrellas son hermanos derrotados, donde la Vía Láctea es serpiente blanca cruzando la oscuridad. Vivir en un universo así no dejaba lugar a lo trivial. Todo era signo, todo era eco de un mito, todo tenía peso, y al mismo tiempo todo estaba condenado a repetirse, a caer, a renacer. Porque el tiempo no era línea, sino círculo. Esa visión cíclica daba sentido a la guerra y al sacrificio. Morir en batalla o en el altar no era derrota, sino privilegio. Era asegurar continuidad al sol, era renacer en la compañía de Huitzilopochtli, era escapar del largo olvido del Mictlán. Incluso el dolor más atroz se volvía honor. Incluso la muerte más violenta era semilla. El templo mayor de Tenochtitlán, con sus 2 capillas dedicadas a Tlaloc y a Huitzilopochtli, condensaba todo ese universo. Agua y fuego, lluvia y sol, fertilidad y guerra. 2 escaleras subiendo al mismo cielo, recordando que la vida se sostiene por extremos en tensión, y al pie del templo, los cuerpos sacrificados, las piedras manchadas de sangre, los cánticos que repetían mitos ancestrales. La ciudad entera era cosmos en miniatura, representación viva del tejido universal. Los españoles, al llegar, no pudieron comprender esta lógica. Vieron barbarie donde había rito, vieron exceso donde había necesidad. Pero los mexicas no se percibían como crueles, se percibían como guardianes del sol, y aunque su imperio cayó, sus mitos no murieron. Siguen latiendo en las piedras, en los códices, en las palabras que hoy repetimos. Siguen enseñándonos que el universo puede ser frágil, que la vida se sostiene con sacrificio, que el tiempo mismo es danza de creación y destrucción. Insomnes, toda la mitología azteca puede resumirse en una sola certeza: nada es gratuito. El sol exige corazones, la lluvia exige lágrimas, la tierra exige sangre. Y los hombres, conscientes de ello, ofrecían lo que tenían. Lo hacían con miedo, sí, pero también con devoción, porque sabían que sin esos gestos, el cosmos se desmoronaría. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda para nosotros, que la vida siempre tiene precio.
que todo don conlleva pérdida, que cada semilla que germina implica grano que muere, que cada día que amanece es deuda que alguien pagó. Así, el universo mexica no era simple escenario, era contrato vivo, un contrato tejido de sangre y maíz, de huesos y jade, de mitos y sacrificios. Y aunque su imperio desapareció, su cosmovisión sigue interrogándonos. ¿Qué estamos dispuestos a entregar para sostener lo que amamos? ¿Qué sacrificios ocultos hacemos para que el sol siga saliendo en nuestras vidas? Insomnes, hemos caminado despacio por un universo de sangre, de maíz, de huesos y de estrellas. Hemos visto nacer dioses armados, caer serpientes emplumadas, llorar niños entregados a la lluvia, marchar almas por senderos de cuchillos hacia el olvido. Hemos sentido el calor de un sol hambriento y el frío de montañas que se cierran sobre los muertos. Y ahora, al cerrar este recorrido, podemos dejar que el silencio nos envuelva. Porque la mitología azteca no es solo un conjunto de relatos antiguos. Es una forma de mirar el mundo, una manera de aceptar que la vida está hecha de pérdidas y renacimientos, de ofrendas y retornos, que nada permanece, que todo es ciclo. Los mexicas lo sabían y lo ritualizaban en cada gesto, al sembrar, al guerrear, al morir. Nosotros, en cambio, lo olvidamos. Escondemos la muerte bajo mantas blancas, fingimos que el sol brilla por sí mismo. Pero al escuchar sus mitos, esa memoria nos alcanza. En este viaje descubrimos que los dioses aztecas no eran perfectos ni lejanos. Eran cercanos, vulnerables, necesitados de los hombres tanto como los hombres de ellos. Quetzalcóatl podía tropezar y avergonzarse. Huitzilopochtli necesitaba corazones para sostener su guerra. Tlaloc podía llorar o castigar con tormentas. Coatlicue devoraba a los hijos que había parido. Tonatiuh dependía de sangre para moverse. La divinidad era frágil, dependiente, hambrienta. Y en esa fragilidad había verdad. El universo mismo era precario. Quizás por eso sus templos, sus sacrificios, sus cantos, eran tan intensos, porque sabían que cada día podía ser el último, que el quinto sol, el suyo, acabaría como los anteriores, que vivir era apenas aplazar el fin. Y sin embargo, en esa conciencia no había resignación, sino fervor. Cada amanecer era victoria, cada ofrenda era sostén, cada mito era recordatorio de que, aunque todo se pierda, siempre habrá renacimiento. Hoy, al mirar el cielo desde México o desde cualquier lugar del mundo, podemos pensar que los dioses han muerto, que Tonatiuh es solo estrella de plasma, que Tlaloc es meteorología, que Quetzalcóatl es mito en museo. Pero en noches como esta, cuando el insomnio nos abre los ojos y nos deja escuchar historias antiguas, podemos sentir que aún respiran, que la luna sigue siendo Coyolxauhqui decapitada, que las estrellas del sur aún son los 400 hermanos derrotados, que la lluvia aún trae el eco del llanto de los niños sacrificados, que bajo cada tortilla de maíz sigue latiendo el regalo de la serpiente emplumada. Insomnes, dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque entre sueños tal vez crucemos montañas que se cierran, tal vez caminemos sobre cuchillos, tal vez escuchemos tambores lejanos y veamos un sol que exige corazones. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote, más lenta, más antigua, más nuestra.